Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. El punto 93 dice así, la pregunta: ¿qué bienes se necesitan para poder ser productivos? Y responde: la obligación de una utilidad productiva de la propiedad no se reduce únicamente al suelo y al capital, sino que se extiende también al conocimiento técnico y por lo tanto a la propiedad del saber. Aquí reside el éxito de la riqueza de las naciones industrializadas, donde precisamente la propiedad del suelo y de los recursos ha perdido importancia para el bienestar. Un ejemplo puede ser el acceso a las semillas, tan en peligro de caer en manos de multinacionales. Sin un derecho general que regule el acceso a estos bienes, no podremos alcanzar del todo el bien común. Bien común global significa, en este sentido, hacer posible que también las personas en los países más pobres puedan participar de la innovación. Bueno, este es el punto 93. El contexto es que habíamos hablado del derecho a la propiedad privada, pero también del compromiso que tiene la propiedad privada con el bien común. Que la propiedad privada, decíamos que no es un derecho absoluto en el sentido de que no tenga, ¿no?, un compromiso, sobre toda propiedad privada gravita, decía Juan Pablo II, una hipoteca moral que en favor del bien común, ¿no? Bueno, entonces dice, aquí lo que viene a decir es que también existe una obligación de que, por una parte, el dinero que uno tiene, que en propiedad privada, sea productivo, que no entierres esos talentos, que sea productivo, que la tierra que tienes, las posesiones, sean productivas, la tierra, el suelo y el capital, ¿no? Las tierras y el dinero, ¿eh? O sea, uno tiene, sí, claro que tiene derecho a esa propiedad privada, pero ojo, Dios te la ha dado a ti para que tú hagas de ello, pues unos recursos, o sea, generes recursos que den riqueza al resto, ¿no? Al resto de la sociedad. Claro que puede ser mucho más cómodo el no ser emprendedor, el no meterse en líos, ¿eh? Pero eso está muy en consonancia con ese pasaje evangélico de aquel que enterró un talento y que cuando vino el dueño a pedirle qué había hecho con el talento, le dije: es que lo enterré, y fue reprendido con gran fuerza, ¿eh? Bueno, pero aquí dice lo siguiente, dice que no únicamente es el suelo, o sea, el terreno y el capital, o sea, el dinero, el que tiene que ser productivo hacia la sociedad, sino también dice lo referente a la propiedad del saber. Hoy en día muchas veces donde se juega la riqueza, pues no es como antaño, ¿no?, que las hectáreas del terreno, no. Hoy en día la prosperidad se juega en gran parte en otras cosas, ¿eh? Por ejemplo, en las patentes, ¿eh? Que determinada multinacional o quien sea ha conseguido una patente y entonces se blinda en ella y entonces considera ese saber una propiedad privada, y entonces a ver cómo nos saltamos, o sea, cómo se pueden hacer copartícipes el resto de la humanidad de ese saber que hoy por hoy está blindado en esa patente determinada, ¿no? A veces, por ejemplo, pasan cosas muy dramáticas con las patentes, por ejemplo, con el tema de los medicamentos. Una multinacional, una gran empresa, ¿no?, de estas, consigue patentar, pues, un medicamento que es vital para poder salvar una enfermedad, y claro, y entonces pues lo pone a un precio, como tiene la exclusiva, lo pone a un precio que hace que muchísimas personas no puedan, en otras partes del mundo no puedan alcanzarlo. Y obviamente eso es un abuso tremendo, ¿no? Un abuso de esa propiedad privada.
con el tema de las patentes se están cometiendo muchísimos abusos, ¿eh? Y el saber, claro, tiene algo de propiedad privada, ¿eh? Pero ojo, es una propiedad privada que Dios te dio para ponerla al servicio de los demás, igual que el dinero, igual que el terreno, ¿eh? Aquí pone, curiosamente, este punto del DOCAT, el 93, pone el ejemplo del acceso a las semillas, ¿eh? Que en este nuevo momento, digamos, de la nueva agricultura, esto es novedoso. En un tiempo, cada agricultor, oye, pues tenía acceso a sus semillas, pero en este momento, en esta nueva forma de llevar adelante la agricultura, pues ¿qué está ocurriendo? Que las grandes multinacionales de la agricultura se hacen, ¿no? Se hacen ellas con el acceso a las semillas, de manera que para los pequeños agricultores no existe semillas en venta, o si están en venta tienen un precio altísimo que no tiene nada que ver con el precio con el que la gran multinacional puede llegar a sembrar. Entonces, claro, a ver, una semilla en principio es un punto de partida al que todo el mundo debería de tener. Es como si se hiciese del agua una propiedad privada, que yo voy a tener el agua a un precio muy distinto que tú. Oye, el agua tiene que estar al mismo precio para todos, ¿no? Pues está ocurriendo con las semillas esto. Es injusto que las semillas vayan a tener un precio muy distinto, ¿no? Pues para una multinacional que se ha hecho con su producción para todo el mundo. No, el agua tiene que tener el mismo precio para todo el mundo, las semillas también. Bueno, como veis, son temas de justicia social muy delicados, en los que hay que hilar muy fino para no estar pecando contra el mandamiento que dice no robarás, porque hoy en día las formas de robar son muy sutiles, son muy ladinas, ¿no? Junto a este punto 93 se ofrece aquí una cita. Dice del Papa Beato Pablo VI, pero no, ya no es beato, ha sido ya canonizado, ¿no? De San Pablo VI, en la encíclica Populorum Progressio, que es una encíclica que él publicó al poco tiempo de comenzar su pontificado, ¿no? Y en el punto 24 dice una cosa muy grave, que igual os va a sorprender que dice esto, ¿no? Pero dice Pablo VI: el bien común exige algunas veces la expropiación, si por el hecho de su extensión, de su explotación deficiente o nula, de la miseria que de ello resulta a la población, del daño considerable producido a los intereses del país, algunas posesiones sirven de obstáculo a la prosperidad colectiva. O sea, la doctrina social de la Iglesia dice en esta encíclica que puede en alguna ocasión determinada ser de justicia social realizar una expropiación. Ya sé que me estaréis diciendo, pues los casos que hemos visto de expropiaciones suelen ser, pues sí, eso es verdad. Basta ver la historia reciente también de lo que está pasando en Venezuela, o de lo que también pasó en España. Todos recordamos la expropiación de Rumasa. Es decir, la experiencia que tenemos es de las expropiaciones que ahora mismo estamos viendo, pues en países tipo populista como Venezuela, etcétera. Es que las expropiaciones, la mayoría de ellas, se hacen con la excusa de la justicia social, y luego son, una auténtica utilización partidista ideológica. Eso es verdad, ¿eh? O sea, es verdad que en la práctica la inmensa mayoría de las expropiaciones de las que estamos siendo testigos no tienen nada que ver con la justicia social. Pero aunque eso sea cierto, el principio que aquí afirma Pablo VI en la encíclica Populorum Progressio es verdad. O sea, es posible que se den casos en los que una expropiación sea lícita moralmente, y no solo lícita, sino que es que incluso puede llegar a ser una obligación moral realizarla, pues porque existe tal injusticia que hace que alguien que tiene pues los bienes los está utilizando de una manera que no están favoreciendo al progreso del resto de la población, ¿no? Bueno, y esta afirmación de Pablo VI en Populorum Progressio no tiene de comunista nada, no tiene nada de comunista ni de populista, sino que está hecho bajo esta perspectiva estricta de la doctrina social.
Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 94, que dice así: ¿qué significa el bien común para los pobres? Y responde: los pobres están en el corazón de la Iglesia, pues si no, ésta estaría traicionando sus deberes. En Gaudium et Spes, el Concilio Vaticano II habla de una opción preferencial por los pobres, el número 1, de donde se deriva como obligación social primera del individuo y de toda la Iglesia velar con particular solicitud por las necesidades de aquellos que están en situaciones de marginación. La inspiración para este camino se encuentra en las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña, en la pobreza del mismo Jesús y en su atención caritativa hacia los pobres. Así nos lo encarga además Jesús directamente cuando nos pide que atendamos a los más desfavorecidos. Aquí cita Mateo 25:40, cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Jesús, sin embargo, nos advierte también de las posiciones ideológicas que alimentan la ilusión de erradicar por completo la pobreza de este mundo. Mateo 26:11. Eso solo será posible cuando el Señor vuelva. Hasta entonces no podremos hacerlo los hombres. Bueno, este punto 94 del DOCAT subraya algo que es uno de los subrayados del Concilio Vaticano II, de Gaudium et Spes, que es nuestro compromiso de la opción preferencial por los pobres. Opción preferencial por los pobres. Cuando se dice opción preferencial, no hay que entenderla pues en esa clave de lucha de clases, ¿no? Como si fuese pues una opción excluyente de nadie, pero sí es una opción preferencial por los pobres. El Señor tuvo un lugar muy especial, ¿no? en su mensaje hacia los más pobres. Dice aquí además que esta inspiración de esta opción preferencial por los pobres está basada en 3 aspectos. Primero, en que Jesús mismo eligió el camino de la pobreza. A ver, Jesús mismo lo eligió. Él dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. El techo de la casa de Jesús eran las estrellas. Dormía en la calle. Repito, dormía en la calle o en el lugar donde le acogiesen. Oye, que esto es muy fuerte, que esto es muy fuerte, porque yo he dormido hoy bajo un techo y en una cama. O sea, Jesús, él fue el pobre. Segundo, él atendía especialmente, ¿no? Tenía un lugar muy especial, se le pegaban los pobres, para entendernos. Los pobres se le pegaban, Y además él proclama: bienaventurados a los pobres. Bienaventurados los pobres, según San Mateo, los pobres de espíritu, según San Mateo, bienaventurados los pobres según la versión de San Lucas, ¿no? O sea, proclama bienaventurado al pobre,
entendiendo que en él hay una situación muy especial para entender el misterio del reino de Dios, de cuál es el gran tesoro, ¿no? Y a veces, o sea, es como un lugar, para entendernos, ¿no? Como un lugar teológico que nos ayuda mucho a entender cuál es el gran tesoro. El gran tesoro de la vida es Dios. Los anahuín, en el Antiguo Testamento, en la Sagrada Escritura, eran los pobres de Yahvé. ¿Qué era un anahuín? Un pobre de Yahvé era aquel cuyo tesoro es Dios. O sea, no tengo nada, pero lo tengo todo. No tengo nada, pero lo tengo todo. O sea, en ese sentido Jesús se relacionó con la pobreza de una manera muy clave y especial, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros estemos de espaldas a ese gran valor evangélico, que es la sensibilidad de lo que en la pobreza se encierra, ¿no? De esa bienaventuranza y de esa llamada también al acercamiento hacia los pobres, pues vamos mal. Por ejemplo, la Jornada Mundial de los Pobres, recientemente establecida por el Santo Padre, va en esa dirección. El Santo Padre, cuando estableció esa Jornada Mundial de los Pobres, dijo: ojo, no quiero una jornada para pedir dinero para los pobres. Por favor, que no se hagan colectas ese día. Para eso ya tenemos otros muchos días. Pero él dijo: yo quiero una Jornada Mundial de los Pobres en la que los pobres, en la que visualicemos la importancia de que ellos sean el corazón de la Iglesia, porque en la vida de Jesús los pobres lo fueron. Es más, Jesús fue pobre. Luego eduquémonos en esto, ¿no? En que los pobres sean el corazón de la Iglesia. Y por eso se instituyó esa Jornada Mundial de los Pobres, ¿no? Y insisto en que no se trata, ¿no?, de confundir esto en absoluto con ninguna teoría marxista de lucha de clases, y la prueba es que aquí este punto 94 del DOCAT dice que me ha llamado la atención, dice: Jesús, sin embargo, nos advierte también de las posiciones ideológicas a este respecto, ¿no? Y cita Mateo 26:11. Y Mateo 26:11 es el pasaje evangélico de la unción de Betania, cuando Jesús entra en casa de Simón el leproso y se le acerca una mujer que, llevando un frasco de alabastro con perfume muy caro, lo derrama sobre su cabeza, y entonces allí los discípulos dicen: pero qué derroche es este, ¿no? Pero cómo se puede consentir este derroche, que parece que, oye, que están defendiendo la austeridad y la defensa de los pobres, ¿no? Y entonces, fíjate, Jesús les reprende y les dice: oye, ¿por qué molestáis a esta mujer? Porque a los pobres siempre les tenéis con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis con vosotros, ¿no? Es curioso, o sea, que reprende Jesús esa especie de reivindicación que hacen los otros de que esta mujer no tenía por qué haber gastado este perfume caro con Jesucristo, y más hubiese valido dárselo a los pobres. Es curioso la reprensión que hace Jesús a sus discípulos en este pasaje, ¿no?, de Mateo 26:11. Y el DOCAT en concreto refiere este pasaje evangélico a que ojito con hacer una especie de interpretación ideológica de la opción preferencial por los pobres, porque de lo que se trata es que cuando tengamos esa opción preferencial por los pobres, sobre todo lo que estemos es recordándonos que nuestro corazón, o sea, los pobres son un signo en el mundo, primero de que estamos llamados a salir de nosotros mismos en la caridad hacia ellos, y segundo, a que nuestro corazón esté puesto en Dios y no en los bienes materiales. Los pobres son una llamada a la caridad, a salir de nuestra vida aburguesada, y segundo, son una llamada a que no caigamos en cuenta de que Dios es el centro de la existencia, y de que a veces las riquezas nos están distrayendo de esta gran verdad, que solamente Dios es el centro de la existencia.
Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.